Hola Piscis, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Vamos a empezar en primer lugar con un mensaje de oráculo. Vamos a ver qué es exactamente lo que te quiere transferir, ¿sí? Recordaros pues que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara con vosotros, tenéis que dejarlo marchar. Bueno, abrimos con la energía de finanzas y trabajo, la cual nos dicen su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Bueno, la verdad es que muchos seguramente estaréis diciendo, pero así, ¿qué tiene que ver las finanzas con mi trabajo? ¿Con el amor? Vamos a profundizar. El amor y el dinero están ligados desde siempre. Y esta carta insiste en dicha correlación. Los ángeles del amor desean aliviar tus presiones financieras o profesionales para que puedas apreciar todos los aspectos de tu vida, incluido el amor. Aunque el trabajo sea una fuente de satisfacción y de apertura, tienes que estar equilibrado por otras facetas del amor, como son el juego o la risa. Te ha salido esta carta porque necesitas una infusión de ligereza. Invoca a los ángeles para que te suban la moral y tus niveles de energía, para que mejoren tus finanzas, tu carrera y todo lo que puedas contribuir para traerte paz. Bueno, la verdad es que es una carta cuanto menos peculiar, ¿no? Para empezar, yo la verdad es que lo primero que me vino a la mente es como que algunos de vosotros estáis muy centrados, muy enfocados en vuestro trabajo, en vuestros estudios, bueno, en vuestras obligaciones en general y que por eso como que no tenéis tanto tiempo para el amor. También siento que no sois pocos los que estáis dentro de una pareja, dentro de una relación, ¿vale? Y que digamos como que no os estáis dedicando el tiempo suficiente. Y es así como que, entre comillas, pues te está diciendo, oye, no estaría de más, ¿vale?, que dedicaras un poco más de tiempo a tu pareja, a tu relación. Te voy a dar dos mensajes que pueden ser tanto de tu subconsciente como de la persona de tu interés que dicen así: deseo recuperar esa sensación, parece ser que hay alguien que tiene añoranza, ¿vale? Y nos reuniremos algún día. A ver qué nos dice el tarot. Bueno, con respecto al pasado de una persona que está dolida, una persona que sufre, que lo pasa mal, veo dolor, veo malestar. Puede ser tú, no lo descarto, pero lo veo más bien enfocado hacia la otra persona en la mayoría de los casos. Esta persona siente que tiene que cambiar ciertos aspectos de su vida para que de esa manera os podáis volver a dar una oportunidad. Como te dije anteriormente, es una persona que está dolida, es alguien que lo está pasando mal, no está a gusto, no disfruta en esta situación actual, este distanciamiento incluso que veo entre muchos de vosotros. Y está como, digamos, tanteando la forma, la manera de volver a conectar contigo, de que, digamos, volver a tener esa oportunidad para poder ir hacia adelante. A vosotros que estáis en pareja, a los que estáis en conexión, o más bien dicho, lo primero que veo es los que estáis conociendo a alguien, veo mucho esa energía, esa sensación de tener planes, ilusión, sueños de futuro. Como que hay muchas ganas de llevar a cabo
ciertos objetivos, ¿no? Veo que algunos estáis conociendo a alguien recientemente, sentís un poco de miedo, de inseguridad, no sabéis bien hacia dónde vais a ir, qué vais a hacer. Me dicen que os dejéis llevar, que hacéis un buen equipo, que sois dos personas con la mente clara, que sabéis lo que queréis, sabéis lo que buscáis, hacia dónde os dirigís. Eso está muy bien. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, en la mayoría de los casos veo como algún tipo de viaje, de desplazamiento, como salir de vuestra zona de confort. Probablemente tengáis en mente algún tipo de viaje, de plan o de proyecto. Veo muy marcado esto, ¿no? Como viajes, desplazamientos. Algunos de los que estáis conociendo a una persona nueva noto un poco de agobio por parte de alguno de los dos. Quizás os vayáis a tomar un tiempo pequeño de distanciamiento. Es como que uno de los dos es demasiado intenso y esto genera un poco de malestar. No os preocupéis, no es algo malo. Os hará bien si os dais ese pequeño tiempo. Digamos que eso os ayudará a valoraros más el uno al otro, a realzar vuestra energía. Me habla mucho de la importancia de pasar tiempo con vuestra pareja, los que estáis en una relación, ¿eh? Con respecto al pasado, sí que es verdad que veo que muchos vais a tener una comunicación, algunos quizás os vais a plantear una segunda oportunidad, pero no veo algo muy tangible, las cosas como son. Probablemente se vuelvan a repetir los mismos patrones, volváis a tener las mismas discrepancias y en consecuencia los mismos resultados. Pero sí que es cierto, ¿vale?, que hay un pasado muy marcado que no te ha superado, que no te logra soltar y bueno, intentará, digamos, convencerte para que le des una oportunidad, para volverla a intentar, para volver a tener esta conexión que en su momento se tuvo. Yo, como siempre os digo, no soy el padre de nadie, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero sí que es verdad que yo no te recomendaría un regreso, puesto que no estoy viendo cambios significativos, lo cual os llevaría al mismo resultado, ¿no? Es como que no podemos pretender que una película cambie por verla 50.000 veces, ¿de acuerdo? O sea, si el contenido es el mismo, pues el resultado será exactamente igual. Yo lo que os recomiendo, y esto es para todos, es que los que estáis solos, que os toméis un tiempo en soledad, que penséis sobre qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis, qué aspiráis en vuestra vida, en vuestro amor en general, para llamarlo, para traerlo a vuestras vidas. A veces hay personas, ¿vale?, por triste que suene, no creo que eso toma malas, pero hay personas que no saben estar solas. Y esto, por desgracia, veo que es algo que afecta a varios de vosotros y que en cierta manera pues os ha traído varios problemas. De hecho, en el fondo, muchos ya lo sabéis, ¿no? Y eso es algo que tenéis que trabajar vuestra soledad, tenéis que aprender que vuestra felicidad no tiene por qué depender de nadie más, sino que de vosotros mismos. Si tú estás bien contigo mismo, los demás también lo estarán. Si tú vibras alto, los demás también vibrarán junto a ti, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, ser un poquito más positivos, planear, planificar hacia dónde queréis llegar en vuestra vida sentimental, ¿no? ¿Qué es lo que buscáis? ¿Qué es lo que aspiráis? ¿Con quién? Y bueno, pues poco a poco llevarlo a cabo, ¿de acuerdo?
Así que nada, corazón mío, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y que activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, y sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero, cielo. Bendiciones.